Hola chicos, vamos a continuar con la unidad de archivos. Un archivo es el conjunto de información almacenada. Existen diferentes tipos de archivos, los que son de texto y los que son binarios. En este caso me voy a enfocar a los de texto. Para esto vamos a usar la librería system.io. Hay diferentes formas tanto de crear como de leer archivos de texto. En este caso, para los ejemplos sencillos, voy a usar los dos primeros que aparecen en la presentación. Y para hacer un sistema un poco más complejo, donde yo tenga un menú para altas, bajas, modificaciones, consultas, voy a usar estas dos últimas instrucciones. Voy a comenzar con la instrucción TextWriter y StreamWriter. Obviamente la idea de crear un archivo es que ustedes puedan almacenar información, ya sea generada por el mismo sistema o principalmente que sea información que ustedes están capturando. En este ejemplo, lo único que estoy haciendo es capturar un nombre. Lo siguiente que voy a hacer es crear un archivo que es del tipo TextWriter. Después voy a poner New StreamWriter y dentro voy a poner el nombre del archivo, que más que el nombre es también incluir la ruta. Si yo solamente pongo el nombre del archivo, automáticamente se va a guardar en mi carpeta del proyecto. A esto me refiero. Si ustedes crean este archivo, tendrán que irse a su carpeta del proyecto, ir a la carpeta bin y luego a la carpeta debug. Y dentro de debug se van a encontrar ese archivo .txt. Aquí está la carpeta de mi proyecto, voy a dar clic, voy a entrar a bin, debug y aquí va a estar mi archivo. Si ustedes quisieran que se guardara en otra ruta, lo tienen que establecer aquí. Más adelante, en otro ejemplo, les voy a indicar cómo poner la ruta. Por el momento lo voy a dejar que se guarde en la misma carpeta. Ya que establezco cómo se va a llamar mi archivo, voy a usar la misma variable archivo y voy a usar la instrucción WriteLine. ¿Se acuerdan que ustedes usaban para mostrar en pantalla console.WriteLine? Ahora, en lugar de usar console, van a usar archivo. Ahora archivo va a tener un método que se llama WriteLine y dentro le voy a poner yo lo que quiero que se almacene. En este caso yo le estoy indicando que solamente quiero que se guarde el nombre que acabo de capturar aquí arriba. Y de hecho le estoy indicando que quiero que se guarde 2 veces. Nunca olviden que lo último que tienen que hacer ya que usaron el archivo es usar el método close. Si ustedes no cierran el archivo, van a tener problemas para modificarlo. Por eso siempre recuerden, si ustedes abren el archivo o crean el archivo, agregan información, siempre deben de cerrarlo. Voy a Visual Studio para que vean cómo se ejecuta. Aquí como comentario les indiqué que cada vez que ustedes ejecuten este código, el archivo se va a volver a crear, lo que indica que vamos a tener pérdida de información. Esto es muy importante. Este archivo se va a estar sobreescribiendo. No va a ser una buena opción si ustedes quieren actualizar información o agregar información a la que ya tienen. Lo que va a hacer es borrarles el archivo, crearles uno nuevo. Voy a ejecutar. De este lado tengo visualizando el contenido de la carpeta debug. Voy a ejecutar para que vean cómo automáticamente se crea el archivo. Aquí, bueno, me está pidiendo que ponga un nombre. Voy a poner mi nombre. Aquí ya dejamos de ejecutar y quiero que vean de este lado cómo ya se creó mi archivo y aquí yo le indiqué que quería que se escribiera lo mismo 2 veces. Vamos a ver si lo hizo. Y así es, aquí tengo 2 veces mi nombre. Esto sería para escribir un archivo y agregarle información. Voy a cerrar el archivo, voy a volver a ejecutar. Y ahora voy a poner Adriana. Voy a ver el contenido del archivo y quiero que vean cómo se sobreescribió. Daniela desapareció y ahora se queda solamente Adriana. Entonces les digo que esta no es muy buena opción para lo que queremos hacer, que es que se vaya agregando información a la que ya teníamos de una anterior ejecución. Pero es importante que también sepan cómo mostrar la información que tenemos aquí. Vamos a esa parte. Para nosotros poder leer la información que tenemos ya en nuestro archivo,
es muy importante que el archivo exista. Si recuerdan en el video anterior, cuando estábamos viendo excepciones, les comentaba que precisamente las excepciones eran muy importantes cuando manejáramos conexiones a base de datos y también archivos. En el caso de cuando nosotros creamos el archivo o utilizamos la instrucción anterior, no hay problema porque si el archivo no existe, simplemente lo crea. En este caso, cuando nosotros queremos leer un archivo, es muy importante que el archivo exista, si no, lo que va a pasar es que nos va a lanzar una excepción y se va a interrumpir la ejecución de nuestro programa. Por eso, cuando ustedes quieran leer ya un archivo, forzosamente van a tener que usar un try catch para evitar que la ejecución se detenga. Esto para prevenir que el archivo no exista. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen un menú donde tienen altas, bajas, consultas y modificaciones, y si en la primera ejecución ustedes no han creado el archivo y se van directamente a consultar y trata de buscar el archivo y el archivo no existe, ahí se va a detener la ejecución y va a marcar error. Lo ideal es que usen try catch para prevenir la excepción y obviamente prevenir que se deje de ejecutar el programa. Bueno, en este caso, para lo que viene siendo la lectura del archivo, ya aclarando lo del try catch, vamos a crear una variable de tipo TextReader a la que le vamos a asignar lo que viene siendo el archivo que queremos abrir. Para esto vamos a usar la instrucción TextReader, vamos a poner el nombre de nuestra variable, que en este caso va a ser archivo, después vamos a poner new stream reader y vamos a indicar la ruta de nuestro archivo. Recuerden que quedamos que para esto íbamos a dejarlo en la carpeta por default, que es la carpeta de debug de nuestro proyecto. En este caso, archivo.txt ya existe porque en la ejecución pasada precisamente yo lo creé y si recuerdan primero le puse Daniela y luego le puse Adriana. En este caso, bueno, eso sería la primera línea. En la segunda línea lo que voy a hacer es crear una variable que se llama datos. Ahí lo que voy a hacer es en archivo, tiene un método que se llama read2end. Lo que voy a hacer ahí es leer todo el archivo y todo lo que contiene lo guarda en datos. Ya después simplemente uso un console.writeLine y muestro todo lo que tiene datos. Como ya hice la lectura y ya no necesito nada más, tengo que aplicar el archivo.close. Les vuelvo a repetir, siempre cierren el archivo porque si no les va a ocasionar problemas cuando ustedes quieran hacer alguna otra operación con el archivo, porque les va a indicar que el archivo está siendo usado por otra instrucción. Voy a ejecutar este código en Visual Studio. Ok, ya que estamos aquí, ejecuto. Y si se dan cuenta, aquí me aparece 2 veces Adriana. Voy a mi archivo y precisamente contiene esa información. Voy a hacer lo siguiente, le voy a cambiar aquí el nombre de mi archivo y le voy a poner archivo 2. Quiero que se den cuenta que de este lado yo no tengo ningún archivo que se llame archivo2.txt. Vamos a ver qué pasa. Lanzó la excepción que no fue encontrado el archivo. Por eso les comentaba, cuando ustedes van a usar lo que es el TextWriter, no hay problema que el archivo no exista, porque si el archivo no existe, se los crea. Pero en el caso de cuando vamos a leer, el archivo tiene que estar creado ya, porque si no, va a marcarles una excepción. ¿Cuál sería la solución para evitar este problema? Pues simplemente agregar el contenido de nuestro programa en un try catch. Esta sería la solución. Obviamente yo tengo todo el código que me puede generar error dentro del try. En el catch pongo el mensaje de error y en el finally simplemente pongo el console read key. Recuerden que yo les decía que en el try ponen todo el código que les puede ocasionar un error. El catch es el código que se ejecuta si sucede el error y el finally es el código que se ejecuta si pasa o no pasa el error. En este caso yo quiero que la pantalla se detenga si o no ocurra el error. En este caso, obviamente ustedes ya cuando tengan su programa le van a poner el archivo correcto. Yo aquí lo puse para que ustedes vieran que independientemente de que si el archivo existe o no existe, la ejecución del programa no se va a detener. Dejen ejecuto este código en Visual Studio. Muy bien, ya estamos aquí. Quiero que vean que el archivo 2 no existe. Voy a ejecutar y simplemente me está mandando el mensaje de que no se pudo encontrar el archivo y obviamente les manda toda la ubicación. Por eso ustedes en su proyecto sí deben de poner el try catch. En mi caso, yo para poder ver los códigos que siguen no lo voy a incluir
porque si no el código quedaría muy grande, pero recuerden, desde que ustedes están creando el archivo hasta que cierran el archivo, tiene que ir dentro del try, porque todo eso puede ocasionar una excepción y lo que queremos es de que si el archivo no existe, aún así el código se siga ejecutando. Las siguientes instrucciones que vamos a ver es la StreamWriter y la StreamReader. Obviamente una va a ser para escribir y la otra va a ser para leer la información que está en los archivos. Como la clase es de programación orientada a objetos, obviamente lo que yo quiero almacenar en ese archivo va a ser objetos. Lo que voy a hacer para este ejemplo es crear una clase alumno. Esta clase alumno va a tener tres propiedades que va a ser su número de control, nombre completo y su carrera. Obviamente voy a hacer su encapsulado y voy a crear el constructor. Este constructor obviamente va a recibir esos tres parámetros que mencioné anteriormente. Para dar de alta un alumno tengo que hacer lo siguiente. Quiero que nos ubiquemos en esta parte del código, que es lo importante para crear el archivo. Aquí yo voy a indicar cómo se va a llamar la variable que va a estar representando al archivo. En este caso pongo StreamWriter, archivo es igual a file.appendText y dentro del text voy a poner, si recuerdan, el nombre del archivo. En este caso, para yo no estar repitiendo aquí el nombre del archivo y porque quiero que se guarde en otra ubicación, la voy a indicar en la parte superior donde pongo un string y pongo la ruta. Aquí es importante que si ustedes quieren poner la ruta tal cual se las da Windows, antes pongan una arroba. De lo contrario, si ustedes quieren omitir el arroba, todas estas diagonales tienen que ponerlas dobles. Cuando pasemos al código les voy a indicar cómo. Pero bueno, regresando a esto, entonces ustedes indican que es archivo y tienen que usar el appendText. Si en algún momento vieron listas, una forma de ir agregando elementos a la lista es su método append. En este caso también nosotros vamos a usar ese método. Existe otro método que se llama createText, pero si no mal recuerdo es como la primera ejecución que hicimos, que como que les va sobreescribiendo en cada ejecución. Entonces lo que yo quiero es de que cada vez que yo ejecuto mi código se vaya agregando la información a la que ya tenía anteriormente, no que me vaya borrando. En este caso lo que voy a hacer es por eso usar esta instrucción, el appendText, que me vaya agregando a lo que ya tengo. ¿Qué voy a agregar? Bueno, me voy a regresar a esta parte, que bueno, aquí ya le estoy indicando en dónde se va a guardar el archivo. Aquí voy a hacer algo que ustedes ya saben hacer, que es capturar la información. Obviamente voy a capturar el número de control, que va a ser de tipo int, el nombre, que es de tipo string, y la carrera, que también es de tipo string. Voy a crear la instancia de mi objeto, que obviamente es de clase alumno. Mi objeto se llama alumno objeto, new alumno y los parámetros que tengo indicados en el constructor. Aquí ya creo la instancia de mi archivo y le estoy indicando que voy agregando texto. Aquí voy a poner archivo.writeLine, que ya sabemos que para agregar información a nuestro archivo tengo que poner el nombre de la variable de nuestro archivo .writeLine. Ahora dentro lo que voy a poner es los datos de mi objeto, que sería alumno objeto número de control, alumno objeto nombre completo y alumno objeto carrera. Recuerden que en mi clase las propiedades se llaman número de control, nombre completo y carrera. Pero algo muy importante, ustedes tienen que usar un modo de separación entre cada campo. En este caso yo puse que esa separación fuera una coma. Usualmente se usa precisamente las comas para indicar que este es un campo, este es otro y este es otro. Ya que lo agregué, entonces cierro el archivo. Voy a ejecutar este código para que vean qué es lo que sucede. Aquí ya estamos en el código y como les comentaba, bueno, aquí yo lo que voy a hacer es establecer la ruta donde quiero que se cree mi archivo para simplemente venir a esta parte del código y simplemente indicarle el nombre de la variable que está guardando dicha ruta. Como les comentaba, aquí ustedes pueden omitir el arroba, pero les va a indicar un error. Para esto, ustedes tendrían que poner dobles diagonales para que pueda ejecutarse sin problema. Para mí es más sencillo simplemente dejar lo que viene siendo la ubicación tal cual me la dio Windows, simplemente agregando el arroba. Esta parte ustedes ya la conocen, es la captura
de lo que vienen siendo los datos. Después creo una instancia de mi clase alumno con los datos que capturé y bueno, hago una instancia de mi archivo y simplemente voy agregando información. Aquí lo que hago es simplemente usar la coma como método de separación entre los campos. Voy a ejecutar. Esta ubicación es diferente al proyecto de Visual Studio. Entonces voy a ejecutar. Voy a agregar información. Voy a ir a mi ubicación y voy a ver cómo se guardó la información. Aquí yo ya tengo mi primer objeto guardado, que viene siendo mi primer alumno con su número de control, su nombre y su carrera. Voy a cerrar el archivo, voy a ejecutar y voy a agregar otro alumno. Voy a mi archivo y quiero que vean cómo ya se agregó automáticamente. Así me puedo ir N veces y voy a poder agregar los alumnos que yo quiera. Obviamente aquí ustedes pueden hacerlo más bonito, simplemente crear un while donde ustedes le digan al usuario, ¿quieres ir agregando más alumnos? Si sí, si no, etcétera. Pero el código base para poder hacer lo que viene siendo la alta sería esto. Vamos a continuar ahora leyendo los datos que yo ya tengo en mi archivo. Bien, ahora lo que quiero es consultar todos los registros que tengo en mi archivo. Obviamente tengo que establecerle en qué ruta está mi archivo. Recuerden que esta es la parte cuando nosotros vamos a consultar o a leer el archivo, es la parte que puede fallar si el archivo no existe, ¿ok? Obviamente yo aquí lo estoy omitiendo, pero ustedes deben de poner el try catch para en caso de que el archivo no existe, capture la excepción y el programa se siga ejecutando. Bueno, ya que establecí la ruta, voy a crear una instancia de lo que viene siendo el StreamReader. Voy a darle la ruta a lo que viene siendo el file.openText. En registros, que ya lo indiqué como cadena, voy a guardar todo lo que está en mi archivo usando la instrucción .read2end. Esta es una instrucción que de un jalón va a mandarles todo lo que está en el archivo. Esta no es la única opción, ahorita les voy a indicar otra opción que es ir uno por uno. Y de hecho ese ir uno por uno nos va a servir para otras cosas que queremos hacer. Pero esta instrucción nos sirve cuando nosotros queremos leer todo lo que está en el archivo, lo que serían todos los registros. Entonces uso archivo.read2end y después los muestro en un console.writeLine y esto me va a permitir que absolutamente todo lo que tenga se va a mostrar en la consola. Una variación de esto sería el ir leyendo uno por uno, que para eso tengo que hacer lo siguiente. Igual establezco mi ruta, creo una instancia de StreamReader, pero ahora lo que voy a hacer, en lugar de hacer mi variable registros, voy a hacer mi variable registro, es decir, registro porque voy a ir uno por uno. Aquí lo que voy a hacer es un while donde mientras registro sea diferente a nulo, es decir, mientras el archivo se vaya recorriendo y registro no esté vacío, es decir, que siempre tenga algo escrito en la línea, voy a estar imprimiendo lo que contenga. ¿Cómo le voy a hacer para imprimir? Simplemente le voy a decir registro es igual a archivo.readline. Después lo muestro en lo que viene siendo la consola. Supongamos, ahorita nos quedamos simplemente con dos registros, que era el de el alumno de informática y el de administración. Supongamos que empezamos aquí, mi registro es igual a una cadena vacía. Vengo aquí y mientras mi registro no sea diferente a nulo, voy a ejecutar. Supongamos que viene aquí y registro es igual a archivo.readline. En la primera ejecución, archivo.readline va a contener o va a arrojar a registro lo que es el alumno de informática. Venimos, lo imprimimos y se vuelve a ejecutar el while. En la siguiente iteración, archivo.readline va a mandar el alumno de administración. Obviamente registro va a tener información y lo vamos a imprimir. Venimos para acá y registro en este punto ya va a ser nulo. ¿Por qué? Porque ya no tengo información en mi archivo. Lo que va a pasar es que puede que me mande una línea simplemente en blanco. Mi registro ya siendo igual a nulo porque ya no encontró nada de información, entonces va a salir del while y simplemente lo que hacemos es archivo.close. ¿Cómo sería la forma adecuada de tener este código? Sería el siguiente. Recuerden,
todo lo que viene siendo posible excepción va dentro del try. En este caso, yo para que ustedes vieran la ejecución, le cambié el nombre al archivo, pero ustedes obviamente en su código le ponen el nombre correcto del archivo, que sería archivo.txt, pero así sería la forma correcta de usar el try catch finally, donde en el try, recuerden, ponemos todo el código que nos puede marcar un error. En el catch ponemos el nombre de la excepción, obviamente pueden usar la excepción padre, recuerden que es exception, pero aquí yo ya me voy con la excepción específica que se usa cuando un archivo no se encuentra. Vamos a ejecutar este código en Visual Studio. Muy bien, yo ya aquí tengo mi ruta, aquí ya tengo la instancia para poder manipular mi archivo y simplemente recuerden aquí estoy haciendo un while donde se va a estar ejecutando mientras yo tenga información en mi archivo, es decir, se va a ejecutar por lo menos 3 veces, que primero me tiene que imprimir Daniela, luego Juan, y lo más seguro es que lo último que me imprima va a ser una línea en blanco porque ya no va a detectar nada en el archivo y por eso se va a salir del ciclo. Vamos a agregar el console.readKey para que nos permita ver la información. Vamos a ejecutar y aquí tenemos la información de los dos alumnos. Ahora lo que tenemos que hacer es ir al código para consultar pero un registro, es decir, yo quiero buscar a un alumno en específico, no quiero que me muestre a todos, sino simplemente a uno. Vamos a ese código. Aquí se va complicando un poquito más el código porque tengo que realizar precisamente esa búsqueda. Obviamente tenemos que tener la ruta de nuestro archivo. Eso ya lo tenemos que tener bien claro. Después voy a establecer el campo por el cual yo quiero buscar a dicho alumno. En este caso yo lo voy a buscar por número de control. Aquí lo estoy capturando, obviamente con el console.write donde le estoy pidiendo que me ingrese el número de control. Y obviamente aquí en este código estoy capturando ese número de control. Es decir, en ese número de control va a indicar qué alumno estoy buscando por su número de control. Obviamente lo siguiente que voy a hacer es crear la instancia de mi archivo para poder buscarlo. Y algo muy importante que vamos a ocupar es crear un arreglo. ¿Por qué un arreglo? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos almacenando la información del alumno, lo estábamos separando por coma. Es decir, yo tenía número de control, coma, el nombre del alumno, coma y su carrera. Ahora lo que tengo que hacer, como todo eso me lo va a regresar como una cadena, que simplemente va a estar separado los campos por las comas, lo que voy a hacer es separar en 3 partes esa cadena. Por eso mi arreglo tiene 3 posiciones. En la primera posición voy a almacenar el número de control, en la segunda posición voy a almacenar su nombre y en la tercera posición la carrera. La siguiente variable se llama encontrado. Es una variable de tipo booleana porque simplemente va a indicar falso o verdadero. Obviamente inicia como falsa porque no he encontrado al alumno y cuando lo encuentre tengo que cambiar su valor a verdadero. Lo primero que tengo que hacer es hacer la primera lectura del archivo. Es decir, tengo que ir a verificar si mi archivo contiene información. Para eso pongo string registro es igual a archivo readline. Recuerden que el readline es para leer la información. Ya que hago la lectura de la primera línea, lo que estoy haciendo aquí en el while es que si registro es diferente a nulo, es decir, si aquí en esta parte encontré información y aún no encuentro al alumno, voy a ejecutar lo que está dentro del código. En este caso lo que voy a hacer es registro.split. Recuerden que a este punto registro está guardando la información del primer registro. Aquí lo que estoy haciendo es separar con split los 3 atributos o las 3 propiedades. ¿Cómo yo sé en qué momento debe de cortar mis propiedades? Es decir, esta parte es la propiedad de número de control, esta la de nombre y esta la de carrera. Pues simplemente recuerden que para el momento de que yo guardé, lo separaba con la coma y aquí le estoy indicando, oye, yo te separé por coma. Con la coma yo te estoy indicando la separación de cada uno de los campos. Obviamente, ya que los separo, me los vas a guardar en registro arreglo. Recuerden, registro arreglo tenía 3 posiciones. Ahora, a este punto registro arreglo, en su primer posición tiene el número de control, en la segunda posición tiene el nombre y en la tercera posición tiene la carrera.
Ahora ya puedo tomar la primera posición y compararlo con el número de control que yo capturé al inicio. Por eso pongo, si registro arreglo en su posición 0, que es donde está guardando el número de control, es igual al número de control, obvio, que yo tengo que si registro arreglo en su posición 0 es igual al número de control que yo capturé, entonces yo voy a indicarle que encontrado es igual a true. Aquí importante, recuerden que todo lo que se está almacenando en el archivo de texto es de tipo texto, es decir, string. Entonces yo no puedo comparar un número de control que está como string con un número de control tipo int. Obviamente aquí si ustedes hubieran querido lo pueden capturar de tipo string y se omiten el toString, pero yo quise seguir con el tipo de dato que teníamos en el objeto. Recuerden, entonces aquí tengo que ponerle .toString para poder hacer la comparación. Ya que lo encontré, entonces le pongo true, salgo del if y continúo leyendo la siguiente línea. Obviamente, cuando yo regrese aquí, mi registro va a tener información, pero encontrado ya va a estar en true, por lo tanto va a salir del ciclo. Esto se hace porque supongamos que no entra aquí, va a seguir leyendo la siguiente línea del archivo. Ya que termina de leer todo el archivo, simplemente lo que voy a hacer, bueno, si encontrado es igual a true, va a decir que el registro fue encontrado, de lo contrario me va a decir que no lo encontró y cierro el archivo. Vamos a la ejecución del programa. Ok, ya que estamos aquí vamos a ver qué registros tenemos. Obviamente tenemos dos registros, uno con el número de control 12, 12, 12, 12 y otro con el número de registro 10, 10, 10, 10. Voy a cerrar. Vamos a iniciar. Voy a poner un número de control que no exista y ahí me dice que simplemente no lo encontró. Voy a volver a ejecutar y voy a poner mi registro y obviamente aquí me está indicando que sí lo encontró. Voy a volver a ejecutar y voy a poner el otro registro que sí tengo en mi archivo y ahí me dice que sí lo encontró. Ahora nos toca ir a la parte de eliminar. Para la parte de eliminación vamos a usar un pequeño truco. En este caso vamos a reutilizar el código de consulta por campo y vamos a crear un archivo temporal. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Supongamos que en este caso yo voy a buscar a Alejandro. Como es un proceso iterativo, lo primero que voy a hacer es abrir mi archivo txt y crear otro archivo temporal. Pero supongamos que esto va iniciando, empieza con Daniela. Recuerden, estoy buscando a Alejandro. Empiezo con Daniela y como Daniela pues obviamente no es Alejandro, lo paso a mi temporal. El siguiente sería Alejandro. Entonces Alejandro lo omito, no lo voy a pasar a mi temporal porque es el que quiero eliminar. Mi siguiente registro es Susana. Susana obviamente no es Alejandro, por eso lo paso a mi temporal. Y luego paso a Diego. Diego no es Alejandro y entonces pasa a mi temporal. Lo que voy a hacer es obviamente cerrar los archivos con el punto close. Voy a eliminar archivo y renombro mi archivo temporal ahora como archivo.txt. Así de sencillo. Simplemente voy pasando a otro archivo temporal aquellos registros que son los que no quiero eliminar y simplemente elimino el original y renombro el temporal. Recuerden que tengo una variable que se llama encontrado. Esto lo voy a hacer si mi variable encontrado es igual a true, es decir, que sí encontré al que andaba buscando. En caso contrario, es decir, que encontrado sea igual a falso, quiere decir que no estaba en mi registro ese alumno. Lo que voy a hacer simplemente es cerrar el archivo .txt y eliminar el temporal, porque a final de cuentas contienen la misma información. Y mi código quedaría así. Obviamente establezco la ruta de mi archivo que contiene la información y hago una ruta para mi archivo temporal. Capturo lo que es el número de control por el cual quiero buscar al alumno, abro mi archivo que contiene los registros y voy creando otro archivo que va a ser el temporal. Obviamente hago otra vez lo del registro arreglo, tengo mi variable encontrado en falsa y voy leyendo el primer registro. Si mi registro no es nulo o es diferente a nulo, entonces entro al while. Paso a lo que es el registro.split, donde separo cada una de las propiedades. Después me voy a analizar la primera propiedad, que es el número de control, para verificar si es el número de control que yo capturé arriba. Si coincide el número de control del registro al número de control que capturé aquí arriba, entonces encontrado es igual a true. Si no coincide, ese registro lo que voy a hacer
es en mi archivo temporal lo voy a guardar. Ya que salgo de este if y el else, continúo leyendo el siguiente registro. Esto, recuerden, se va a estar ejecutando hasta que termine yo con todos los registros de mi archivo. Se dan cuenta que aquí está lo que les comentaba anteriormente. Si registro arreglo y su posición 0, que es la del número de control, es igual a la que capturé, simplemente cambio el valor de encontrado a true. Y aquellos registros que no cumplan con ser iguales al número de control se van a escribir en el archivo temporal. La siguiente parte del código sería lo siguiente: ya que terminé con todos los registros con mi while, simplemente si encontrado fue igual a true, le indico que los registros fueron eliminados, cierro ambos archivos, elimino el archivo original y el archivo temporal ahora va a ser mi archivo original. De lo contrario, si no lo encontró, simplemente voy a cerrar ambos archivos también y voy a eliminar el archivo temporal. Vamos al código. Aquí ya tengo el código. Quiero que recuerden que solamente tengo 2 registros. Voy a ejecutar. Primero voy a poner un registro que no existe. Aquí voy a poner. Vamos a ver qué pasa de este lado. Registro no fue encontrado. Vamos a ver si pasó algo en el archivo. No pasó nada, sigue tal cual. Voy a volver a ejecutar. Dice que el registro fue eliminado. ¿Vieron lo que pasó aquí? Se creó el temporal y ya se eliminó. Vamos a terminar la ejecución, vamos a ver qué está en el archivo y simplemente nos queda un alumno. Ya vimos dar de alta, vimos consulta general, consulta por campo, vimos eliminar y ahora nos falta simplemente modificar. Que modificar nos vamos a basar mucho en este mismo código. Vamos al código. Para modificar el registro vamos a usar igual un temporal. Obviamente empiezo capturando el número de control del registro que quiero cambiar, abro mi archivo, creo otro archivo temporal, tengo un registro arreglo que es el que donde se va a almacenar el registro que voy leyendo para verificar si coincide su posición 0 con el número de control que acabo de capturar. Tengo una variable encontrado que obviamente empieza en falso. Empiezo leyendo el primer registro. Lo siguiente que voy a hacer es tener un while, voy a estarlo ejecutando mientras yo tenga información en mi archivo. Obviamente empiezo con lo que es la separación de los campos y los guardo en registro arreglo. Arreglo en su posición 0, que es donde guarda el número de control. Lo voy a comparar con el número de control que capturé. Si coincide, obviamente encontrado es igual a true. Le muestro los datos que están en registro arreglo, que sería el nombre y la carrera, y le mando un mensaje que dice ahora captura los datos correctamente. Después de esto ya le pido obviamente el nombre y la carrera para actualizarlo. Ya que ingresó los datos correctamente, vamos a irnos a nuestro archivo temporal y le vamos a escribir ahora ese registro con la modificación. En dado caso que no coincida el número de control con el registro que tenemos, aún así lo va a guardar en el temporal. Va a pasar lo mismo que con eliminación. Aún así, lo que voy a estar haciendo es ir guardando en temporal mis registros. Es decir, si entro al if, capturo sus nuevos datos, los guardo en el temporal, y de caso contrario, es decir, que no entro al if, pues de todos modos ese registro lo voy a guardar en el temporal. Es decir, en temporal digamos que voy a tener la versión final de todos mis registros. Ya que salgo del if y del else, continúo leyendo el archivo para continuar con el while. Es decir, recuerden, voy a estar en un proceso que se va a estar repitiendo hasta que yo deje de encontrar información en mi archivo. Y ahora vamos a esta condición. Si yo encontré el archivo, quiere decir que ya lo modifiqué. Voy a cerrar ambos archivos, tanto el original como el temporal. Voy a eliminar el original y ahora el temporal, que es donde yo ya guardé mi registro modificado, se va a convertir en el archivo .txt, es decir, en el archivo original. Si yo no encontré nunca el registro, lo que voy a hacer es cerrar ambos archivos y eliminar el temporal. ¿Por qué lo elimino? Porque tanto mi archivo .txt como el temporal van a contener la misma información. Por lo tanto, elimino el temporal.
Voy a ejecutar el código. Voy a ver primero qué contiene mi archivo. Mi archivo tiene un alumno que se llama Juan. Vamos a cambiarle el nombre. Voy a ejecutar. Voy a poner primero un código que no exista. No lo encuentra. Voy a volver a ejecutar. Y me dice que encontró al alumno Juan de carrera administración. Ahora tengo que capturar los datos correctamente. En este caso le voy a poner que se llama José. Y le voy a dejar la misma carrera. Registro modificado. ¿Vieron cómo se creó el temporal y se borró automáticamente? Vamos a archivo y me tiene que se llama José de la carrera administración. Hasta el momento ya vimos altas, bajas, consultas y modificaciones. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo quedaría todas estas operaciones en un solo programa. Aquí en este ejemplo, para estar evitando poner rutas en cada una de las operaciones, simplemente creo fuera del static void main mis variables de ruta del archivo y mi ruta temporal. Estoy usando un switch. Cada una de las operaciones las guardé en una función y esa función la estoy mandando llamar aquí. En este caso la estoy mandando llamar dentro del try para que el catch capture si hay alguna excepción. En el caso de lo que viene siendo las consultas, modificaciones y eliminaciones. En el caso de alta no se necesita ponerlo en try catch porque sabemos que si el archivo no existe simplemente lo crea. Voy a ejecutar este código. Voy a ver a cuántos registros tengo. Es la opción B. Me indica que no tengo ningún registro. Me voy a ir a altas. Voy a capturar un alumno. Ya lo capturé, me regresa al menú. Vamos a consultas. Aquí ya me lo muestra. Voy a capturar otro. Voy a consultar. Ya tengo dos. Voy a buscar por número de control. Me muestra Alejandro de sistemas. Voy a modificar. En lugar de ser solamente Daniela, le puse Daniela Adriana y le dejé su carrera de informática. Vamos a ver todos. Ahora voy a eliminar. Eliminé el registro, vamos a consultar. Y solamente me quedé con un registro. Simplemente le doy escape y termina mi ejecución. Muy bien chicos, los veo en clase para dudas.